Bienvenido videonauta. Ya en el video anterior vimos cómo instalar LibreOffice. En este caso pues lo que vamos a hacer es ver cómo empezar a trabajar con LibreOffice Writer. Este sería el equivalente gratuito a Microsoft Word. Es una suite ofimática que, créeme, va a cubrir todas tus necesidades para que puedas realizar tus tareas. Nada más aclarar en este caso que, bueno, cuando hablamos de ofimática nos referimos a estas herramientas digitales y físicas que ayudan a cumplir labores de oficina, y yo agregaría escolares. Eso entonces es a lo que hace referencia este concepto de ofimática. Por eso a esta serie de programas le llamamos suite ofimática. Es esta razón. Tenemos primero LibreOffice Writer, que es para hacer textos, que es una de las primeras cosas que vas a realizar ahora que nos encontramos en esta situación mundial donde tienes que hacer pues tus actividades a distancia. Son muchas características, poco a poco las vamos a ir revisando, nos vamos a ir por lo más sencillo. Tenemos ya aquí un texto que nos va a servir para empezar a ejemplificar algunas cosas. Antes de iniciar, aclaro que estos videos evidentemente están pensados para los videonautas que están apenas iniciándose en este mundo de la ofimática y que lo están conociendo. Entonces está dedicado para ellos. Si tú ya eres un usuario más avanzado, más adelante pues ya también brindaremos algunos trucos y consejos. Una vez aclarado todo esto, arranquemos. Para poder empezar a aplicar pues algunas características, yo debo seleccionar mi texto. Esto lo hice con el mouse y manteniendo apretado el botón izquierdo. De este modo, este texto queda seleccionado. Y lo selecciono porque yo puedo, para empezar a cambiar la letra. Entonces, esto va a depender de los tipos de letra que tú tengas instalados en tu sistema. No te van a aparecer necesariamente los que yo tengo. Podemos cambiar o modificar el tamaño del texto. Le podemos agregar algunas características: negritas, cursiva, subrayado, tachado, superíndice, subíndice y desde luego el color. Aquí podemos ir modificando todas esas características. Estoy haciendo esto simplemente para mostrarte un par de características. Supongamos que yo quiero poner x cuadrada, pues simplemente selecciono este 2 y le doy en superíndice y tengo x cuadrada. Eso es distinto a tener x2, donde lo que hice es seleccionar el subíndice y de este modo ya tengo x cuadrada o x2. Para eso me sirven estos botoncitos de aquí. Cuando estoy haciendo esto de aquí, esto se llama formato, darle formato al texto. También puedes imaginar que como si tuvieras un rotulador y subrayas este texto. Esto lo haces con esta opción de aquí. Yo puedo ir eligiendo los distintos colores para hacer esto. Aquí lo puedes observar. También yo puedo copiar este estilo y aplicárselo al resto del texto. Lo voy a seleccionar, me voy con la brochita y le indico dónde quiero que se aplique, y puedes ver que esto que yo hice aquí se va a copiar en el siguiente texto. Eso es una herramienta pues sumamente útil para que no estés aplicando los cambios de uno en uno. Con que quedes a gusto con uno, entonces esto lo puedes aplicar al resto del texto. Puedes observar que esta palabrita está subrayado en rojo. Eso se debe a que está mal escrita. Los maestros ahora están también ellos evaluando la ortografía cuando entregas tus tareas, y este programa nos permite revisar la ortografía. Tenemos este botoncito de aquí que puedes ver, revisar ortografía. Entonces le doy clic y puedes ver que me muestra este cuadro de texto donde me está indicando que esta palabra correctamente se debe escribir de este modo. Simplemente le doy corregir y aquí estas opciones son: si yo le doy corregir, va a corregir únicamente esta palabra. Si yo la volviera a tener anotada de este modo, me va a volver a pedir que la corrija. Si yo he escrito varias veces esta palabra y quiero que corrija todas, le voy a dar en corregir todo. Y si de aquí en adelante, para los documentos o cada vez que yo escriba, quiero que esto quede corregido, le doy corregir siempre. Simplemente, pues como es la única que tengo, le doy corregir. Me indica que ya terminó. Y puedes ver que ya la palabra está escrita de manera correcta. Esta es una opción que yo te voy a sugerir que pues utilices siempre cuando termines de realizar tus tareas, para que estés seguro de que estás entregándolo sin faltas de ortografía. Otras características sumamente esenciales son estas de aquí, donde yo tengo insertar una tabla, insertar una imagen, una gráfica o un cuadro de texto.
Vamos a revisar rápidamente. Entonces cuando yo despliego este menú, puedes ver que yo puedo decidir cuáles van a ser las columnas que va a tener mi tabla y cuántas filas va a tener, y basta con que yo las seleccione para que de ese modo aparezca mi tabla. Para moverme a través de la tabla puedo utilizar la tecla tabulación y de ese modo voy saltando de una a otra celda, o también puedo utilizar las flechitas que están en el teclado y así me puedo yo mover entre las celdas e ir agregando el contenido. También yo puedo insertar una imagen. Cuando le doy a insertar ahí, lo que voy a hacer es buscar pues entre las imágenes que están en mi computadora. Para fines de ejemplo simplemente vamos a insertar cualquiera y puedes observar que se muestran estas líneas de anclaje, estos cuadritos que te permiten mover la imagen, hacerla más grande, hacerla más pequeña. Tú puedes decidir cómo ajustarla. Si yo le doy clic derecho me va a aparecer este menú contextual con algunas opciones. Este de ajuste, que es cómo lo quiero yo mover, dónde quiero que quede esta imagen. Y esto de organizar es dónde quiero que yo quede respecto, imagina que son como si fueran capas. Me voy a quedar en esta opción de ajuste, le voy a dar en continuo, porque eso me permite pues prácticamente mover a donde yo quiera la imagen independientemente del texto. Entonces yo lo voy a dejar ahorita aquí. Si te das cuenta, el texto quedó oculto. De nueva cuenta me voy al ajuste y le doy en fondo y puedes ver que esta imagen entonces ya quedó como si fuera fondo del texto, está detrás de mi texto y yo puedo seguir escribiendo sin que la imagen se vea afectada. Entonces esta es una manera de trabajar con las imágenes. Ahora imagina que yo quiero por alguna razón insertar texto y entonces para ello me voy a ir a esta opción de insertar cuadro de texto. Ya que lo tengo aquí insertado, puedes ver que aparecen estas opciones y el puntero cuando lo pongo sobre la página cambió de forma. Eso me permite trazar mi cuadro de texto y el cuadro de texto es independiente de lo que yo tenga aquí. Eso quiere decir que yo puedo elegir un tipo de letra distinto, puedo elegir otra combinación distinta para mi cuadro de texto. Una vez que ya realicé esto, mi cuadro de texto pues yo lo puedo manipular prácticamente como si fuera una imagen. Igual yo lo puedo mover. Aquí puedes ver que prácticamente lo puedo yo manipular como si fuera una imagen y colocarlo donde yo quiera. Si yo deseo, por ejemplo, aquí puedes ver que simplemente se ve el texto y no tiene ningún fondo. Yo aquí puedo ir modificando eso, por ejemplo. A la hora que yo le puse color, puedes ver que aquí ya me apareció. Y yo puedo ir poniéndole un color a este cuadro de texto. Entonces esta función también es muy útil cuando, por ejemplo, te piden hacer mapas conceptuales, mapas mentales. Con esta opción pues tú lo puedes ir realizando. Entonces ya tienes algunas funciones esenciales. Cómo insertar tablas, cómo insertar imágenes, cuadros de texto. No estoy viendo ahorita cómo insertar gráficas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque para insertar gráficas necesitamos tener primero datos, eso lo vamos a ver después. Ya vimos cómo realizar una revisión ortográfica de mi texto, también cómo podemos aplicarle formato al texto, porque además ya hay algunos estilos que están predeterminados, aquí lo puedes ver. Si yo quiero que sea mi título, subtítulo, cuerpo de texto, ya tengo aquí yo algunos estilos predeterminados para poder trabajar con mi texto. Para terminar de manera breve con este video, simplemente vamos a revisar las opciones de este menú de aquí, el de guardar. Puedes ver que aquí en el menú de archivo tengo varias opciones, poco a poco las iremos revisando. Ahorita lo que me interesa es estas opciones de aquí. Guardar, guardar como y exportar. Vamos entonces ahorita a revisar estas opciones. Si yo le doy guardar y supongamos que este fuera un documento que yo en algún momento ya guardé, simplemente me va a guardar las modificaciones que yo hice. Si yo deseo guardar un nuevo documento, entonces utilizaría este menú, guardar como. Aquí puedo, ya lo sabes, elegir cuál es el nombre de mi archivo.
En esta parte de aquí me está mostrando dónde lo estoy guardando, en la carpeta documentos en este caso. Y aquí puedo decidir cuál es el formato que voy a utilizar para guardarlo. Entonces yo te voy a sugerir, para que no batallemos, vamos a utilizar este formato docx, el que tenemos aquí, para que este documento sea compatible con Microsoft Word y para que sea compatible incluso con Docs de Google. Entonces por eso lo más conveniente es guardarlo con este formato, el que dice Word 2007 365 docx. Con este formato lo vamos a guardar. Ya que lo tenemos, lo que yo te comentaba, si yo hago alguna modificación, si yo agrego algo y simplemente le doy guardar directamente aquí desde el disquito, me guarda este documento. Pero supongamos que yo quisiera cambiar, ya que hice una nueva versión, guardarlo con otro nombre, forzosamente tengo que irme a esta opción, guardar como, para que me permita de nueva cuenta acceder a todas estas opciones. ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Con qué nombre y con qué extensión? Esa es la diferencia entre simplemente guardar, que me guarda el documento sin preguntarme más, o guardar como, donde yo puedo volver a elegir todas las opciones. Aquí, cuando nos permite exportar, puedes ver que me da varias opciones. De nueva cuenta voy a regresarme para que veas. Voy a archivo, exportar, y entonces me permite guardarlo en otros formatos. Tenemos el DPUB, que es básicamente para libros digitales, y el que me interesa, PDF, porque muchos maestros de repente solicitan sus tareas en formato PDF. Entonces, para que tú lo puedas hacer, ya una vez que ya guardé mi documento con el formato docx, ahora lo exporto a PDF. Y de este modo ya tengo entonces mi tarea lista para entregar. Entonces acabamos de ver así a grandes rasgos lo esencial para empezar a trabajar con este programita. Poco a poco vamos a ir viendo más características, también vamos a ir revisando los otros programas que forman parte de esta suite. Yo, como siempre, pues espero que esta información realmente te sea de utilidad, y pues por lo pronto yo me despido de ti como siempre, deseando que te la pases muy, pero muy chévere.